Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que escuché aquella noche, dentro de un confesionario de madera vieja, en una parroquia que ya no existe. Llevaba 18 años siendo sacerdote. 18 años escuchando pecados. Adulterios. Robos pequeños. Mentiras que carcomían por dentro a quien las contaba. Uno cree que, después de tanto tiempo, ya nada puede sorprenderlo. Se equivoca. Todo empezó un jueves de noviembre, en el pueblo de Santa Inés del Vado. Un lugar tan pequeño que el mapa apenas lo nombra. Me habían enviado allí como reemplazo temporal, porque el párroco anterior había desaparecido sin explicación 3 meses antes. Nadie en el pueblo hablaba mucho del tema. Cada vez que yo preguntaba, la conversación cambiaba de rumbo, casi con demasiada rapidez. El sacristán, un hombre mayor llamado Anselmo, fue el único que me dijo algo concreto la tarde que llegué. El padre Domínguez confesaba mucho por las noches, me contó, sin mirarme a los ojos. Decía que había gente en este pueblo que solo hablaba después del atardecer. Gente con asuntos pendientes. ¿Qué clase de asuntos? Pregunté. Anselmo solo negó con la cabeza. Usted cierre la iglesia antes de las 10, padre. Es lo único que le pido. No le di mayor importancia. Los pueblos pequeños siempre tienen sus leyendas, sus supersticiones. Yo llevaba 18 años de sacerdocio y había escuchado cientos de historias parecidas. Ninguna había sido real. Esa noche había confesiones, como cada jueves antes de la misa del viernes. La iglesia estaba casi vacía. Solo quedaban las velas del altar, y ese silencio espeso que tienen los templos viejos cuando el día ya se fue. Entré al confesionario un poco antes de las 9. Me acomodé en la banca de madera, cerré la cortina de mi lado, y esperé. La primera confesión fue normal. Una mujer, la voz temblorosa, hablando de una discusión con su esposo. Le di la penitencia, la bendije, se fue. La segunda también. Un muchacho, quizás de 15 años, confesando que había robado dinero de la ofrenda. Le pregunté su nombre, por costumbre, y él dudó antes de responder. Mateo, dijo, y se fue casi corriendo. Después de él, hubo silencio, un silencio largo. Miré mi reloj. Las 9:30. Pensé en las palabras de Anselmo, encerrar antes de las 10. Empecé a levantarme. Entonces escuché pasos. Pasos lentos, arrastrados, como de alguien muy cansado, o muy viejo. La cortina del otro lado se movió. Alguien se sentó. Ave María Purísima, dije, tratando de sonar tranquilo. Silencio. Solo respiración. Una respiración pesada, húmeda, como si viniera de un pecho enfermo. Hijo. Insistí. Puede hablar con confianza. Aquí nadie lo juzga. Padre, dijo la voz al fin. Era baja, rasposa, como si saliera de una garganta que llevaba mucho tiempo sin usarse. ¿Es usted el que reemplazó al padre Domínguez? Así es. ¿Lo conocía? Lo conocía bien. Él también se sentaba ahí, donde está usted ahora. Y también, al principio, hacía las mismas preguntas que usted. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la voz firme. ¿Qué le pasó al padre Domínguez? Escuchó demasiado, respondió la voz. Y lo que escuchó, no lo pudo soportar. ¿Usted le hizo daño? Una risa seca, casi sin aire, salió del otro lado de la rejilla. Yo no le hago daño a nadie, padre. Yo solo confieso. Pensé, en ese momento, que entendía lo que pasaba. Un anciano del pueblo, quizás enfermo, quizás un poco perturbado por la desaparición del párroco anterior, jugando con mi miedo. Decidí seguirle la corriente, con calma pastoral. Está bien, dije. Confiese, entonces. Para eso estoy aquí. Tengo un pecado que confesar. Uno que llevo cargando hace mucho. Lo escucho. Hace años, yo até a un hombre a una silla. En una habitación sin ventanas. Le tapé la boca para que nadie escuchara sus gritos. Y esperé. Esperé 3 días, sin darle agua, sin darle comida, mientras él me rogaba que lo dejara ir. ¿Por qué le hizo eso a otra persona? Pregunté, ya con el pulso más rápido. Porque él me había quitado algo que era mío. Y yo quería que sufriera antes de morir. ¿Y el padre Domínguez escuchó esta misma confesión? El padre Domínguez, dijo la voz, casi con ternura, cometió un error. Me preguntó mi nombre. Y cuando se lo dije, entendió algo que no debía entender todavía. ¿Cuál era su nombre? Silencio. Dígame su nombre, insistí, ahora con más firmeza, con esa autoridad que uno aprende a usar después de tantos años de sacerdocio. No puedo darle la absolución a un pecado sin saber quién lo confiesa. La voz se quedó callada un momento.
Y entonces dijo algo que me heló la sangre. ¿De verdad quiere saberlo, padre? ¿O prefiere seguir pensando que esto es solo un viejo del pueblo, jugando con usted en la oscuridad? No respondí. No pude. Porque usted ya sabe, en el fondo, que ningún viejo del pueblo conoce los detalles que le acabo de contar. La silla. Los 3 días. El agua que nunca llegó. Cualquiera pudo inventar eso, dije, aunque mi voz ya temblaba. ¿Cualquiera? Padre, yo até esa silla con mis propias manos. Y usted también las conoce, porque esas manos, antes de ser mías, fueron suyas. El aire dentro del confesionario se sintió, de golpe, mucho más frío. No un frío de noviembre. Un frío que subía desde el suelo de piedra, como si la iglesia entera hubiera dejado de respirar. Quiero explicar algo, antes de seguir. Hace mucho tiempo, antes de ser sacerdote, yo no era buena persona. Tuve un hermano menor. Y hubo un hombre que le hizo un daño que no voy a nombrar aquí. En mi ira, hice exactamente lo que la voz estaba describiendo. Até a ese hombre a una silla. Lo dejé encerrado 3 días. Nunca se lo confesé a nadie. Ni siquiera a Dios. Me hice sacerdote después, pensando que dedicar mi vida a la fe compensaría lo que había hecho. Pensé que, si nunca lo decía en voz alta, de alguna forma dejaría de ser verdad. Eso no es posible, susurré. Ese hombre murió hace 20 años. Y usted no puede ser él, porque él nunca supo mi nombre completo, nunca vio mi rostro con claridad en esa habitación. Tiene razón, dijo la voz. Yo no soy él. Me quedé paralizado. Entonces, ¿quién es usted? El padre Domínguez me hizo la misma pregunta. Y cuando se lo dije, salió corriendo de esta iglesia y nunca volvió. Así que se lo voy a decir a usted también, despacio, para que lo entienda bien. Dígamelo. Yo no soy el hombre que usted encerró, padre. Yo soy la habitación. La vela que tenía junto a mí, dentro del confesionario, se apagó. No por viento. No había viento. Simplemente se apagó, como si algo hubiera cerrado los dedos sobre la llama. Cada confesión que se dice en un lugar cerrado, sin ventanas, deja algo atrás, padre. Los gritos que nadie escucha no desaparecen. Se quedan en la madera, en las paredes, en el aire encerrado. Y con el tiempo, aprenden a hablar. Yo escuché 3 días de súplicas en esa habitación. Y llevo 20 años esperando a alguien que finalmente me deje contarlo. Eso no tiene sentido, dije, aunque cada palabra mía sonaba más débil que la anterior. Usted no puede ser un cuarto. Usted está hablando conmigo, ahora, en un confesionario. ¿Y usted cree que los lugares donde ocurre suficiente sufrimiento se quedan quietos, padre? Este confesionario también ha escuchado 20 años de secretos. ¿Por qué habría de ser distinto? Escuché un crujido. La madera de la rejilla, entre nosotros, empezó a astillarse, como si algo la empujara desde el otro lado. No con fuerza brusca. Con lentitud. Con la paciencia de algo que llevaba 20 años esperando ese momento exacto. Encontré coraje de algún lugar que no sabía que tenía, y corrí la cortina de mi lado. No había nadie. El otro compartimento del confesionario estaba completamente vacío. No había puerta trasera. No había ventana. La única salida era el pasillo central de la iglesia, y yo lo tenía justo frente a mí. Nadie había salido. Nadie podría haber salido sin que yo lo viera. Sobre la madera del asiento vacío, sin embargo, había algo que no estaba antes. Marcas. Marcas profundas, como de cuerdas apretadas contra piel, grabadas en la madera misma. Y un olor. Un olor a humedad, a encierro, a un cuarto sin ventanas donde alguien pasó 3 días sin agua ni comida. Salí de la iglesia esa noche sin cerrar las puertas. Al día siguiente busqué a Anselmo temprano en la mañana. Usted sabía, le dije. Usted sabía lo que pasaba en ese confesionario. Anselmo no me miró a los ojos, igual que la primera vez. El padre Domínguez me contó todo antes de irse, padre. Y no se refería a un espíritu, ni a un demonio, ni a nada que se pueda exorcizar con agua bendita. Entonces, ¿qué es? Es un cuarto sin ventanas, padre. En algún lugar. Todavía existe, en algún lugar. Y ese confesionario fue construido con la madera de esa misma habitación, hace más de 30 años, cuando derribaron una casa vieja en las afueras del pueblo para agrandar la iglesia. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Cada persona que ha confesado ahí adentro desde entonces, continuó Anselmo, cada secreto oscuro, cada pecado sin perdón, se ha quedado atrapado en esa madera. Y ahora tiene suficiente para hablar con voz propia. Solo espera a que alguien tenga algo que ocultar lo bastante grande como para escucharlo con atención.
Pedí traslado al obispado apenas 3 días después, con una excusa cualquiera sobre salud. Nunca volví a Santa Inés del Vado. Nunca le conté esto a nadie. Hasta hoy. Porque hay algo que aprendí esa noche, algo que ningún libro de teología me había enseñado. Uno puede guardar silencio toda una vida. Puede construir una fe entera sobre ese silencio, puede vestirse de sotana y creer que eso lo redime. Pero hay pecados que no se olvidan solo porque nadie los escuchó. Y hay lugares que, con suficiente tiempo, con suficiente sufrimiento acumulado entre sus paredes, empiezan a confesarse a sí mismos. A veces, en las noches en que no puedo dormir, me pregunto qué fue de ese confesionario. Si alguien más se sentó ahí después de mí. Si alguien más escuchó esa voz baja y rasposa preguntando por su nombre. Y me pregunto, sobre todo, una última cosa. Si esa habitación sin ventanas, en algún lugar de este mundo, todavía sigue en pie. O si alguien, hace mucho tiempo, la reconstruyó con otro nombre.